En una explosión de energía arcana, la tormenta de fuego de asfixia emergió de la bruma brillante en el lado más alejado de la puerta Enge. Se volvió a materializar encima del Enge de cristal, con las huestes de guerreros de su interior aún transportadas por las térmicas de rayos trabados. Como había previsto Criptanacido, la tormenta de fuego atrapado gastó sus energías en intentar liberarse de la tempestad. Los que estaban dentro de sus confines sentían solo vientos calientes ardientes, pero no los plenos efectos fundidores de carne de su hambre. Rápidamente fue atraída hasta la cumbre del pico místico cubierta de nieve, en la que se canalizó hacia el corazón llameante por los huracanes etéreos que fluían hacia esa gran puerta. Ionus acalló su mente, liberando su control sobre la tormenta. El vórtice de luz giró y, como uno, los combatientes de las llanuras quedaron libres. La sincronización de Lord Criptanacido fue buena. A pesar de que un gran número de adoradores del caos se desplomaron como muñecas de trapo ladera abajo de la montaña, y no pocos forjados se precipitaron hacia sus muertes, la mayoría sobrevivió a la caída. Momentos después, se unieron a la batalla. El piroclasma, liberado de la tormenta en espiral, provocó que los picos nevados adoptasen un color amarillo dorado, como si emergieran cual ave fénix renacida en los cielos. La gran fuerza del corazón llameante atrajo el piroclasma y el reino portal lo absorbió del mismo modo que un anciano duardino atrae el humo de la pipa hacia sus pulmones. En su corazón, Ionus se alegró de su partida, ya que significaba que los ataques de la tormenta de fuego sobre asfixia se habían acabado. Aún así, el espectro de la furia desatada azotó los mundos ígneos. En pleno flagor de la batalla en la ladera de la montaña, Skarbrand atacó. No solo eliminó a los forjados a su alcance, sino que los redujo a la mitad, los desmembró e hirvió su sangre con bramidos de ira pura. Ionus había desterrado un mal, pero había dejado que otro enemigo irrumpiese entre los suyos. Victrian Cirioko, a lomos de su Drakot, patinó hasta detenerse, haciendo volar rocas sueltas bajo las garras de la bestia. El yelmo del Lord Celeste colgaba abollado en su cintura, y sus rasgos aguileños estaban marcados por una herida sangrante. «¡Lord Criptanacido!», gritó. «¿Qué has provocado? El devorador de almas debe ser desterrado, antes de que nos mate a todos. ¿Dónde está el Celeste Supremo?» Ionus dejó su furia a un lado, haciendo una señal a sus paladines para que siguiesen adelante mientras levantaba la vista hacia el cielo una vez más. Un halo de luz se elevó en la lejanía cuando la figura alada de Valkia apareció. Se dirige al corazón llameante. «¿Qué sucede? ¿No confías en mi juicio?» «¿Qué juicio?», espetó Victrian. «Matemos a estas malditas cosas de una vez por todas. Es la guerra, nada más». «De eso nada, insensato», dijo Valkia, mientras se acercaba flotando. «Esta tierra debe ser arrasada, y la ira del exiliado es la clave. Pregunta a tu brujo ataviado con huesos. Él lo sabe». Victrian miró horrorizado a Ionus, con los ojos inyectados en sangre. «¿Osas hacer tratos con esta ramera del infierno, Criptanacido?» Se acercó, aún a lomos de su montura, mirando fijamente a Ionus. «Hereje, deshonras el nombre de Sigmar». «No lo entiendes, Victrian», aulló Criptanacido. El Lord Celeste desmontó y se acercó, con la mandíbula apretada y ojos furibundos, mientras el aire brillaba rojo. «Perdóname, hermano», dijo Ionus. Se lanzó hacia adelante y le dio un puñetazo en la cara a Lord Victrian, dejándolo fuera de combate. Dejando que Razarev arrastrase a su maestro al lugar seguro, Criptanacido se obligó a centrarse en su plan. Cuando había espiado la puerta Enge, Ionus se había dado cuenta de que sus pilares de cristal tenían un diseño similar a los dólmenes amatista de su tierra natal. Aquellos monolitos grabados eran resonadores psíquicos que amplificaban el dolor, lo que permitía a los héroes del Reino Sepulcro ser llorados en masa. La esperanza de Ionus era que el Enge rojo pudiera utilizarse para magnificar la furia de un modo similar, y al hacerlo, desterrar la influencia insidiosa de Amorfo de todos los páramos de ceniza. Mientras Lord Criptanacido había estado ocupado con Victrian,
Los paladines de su cónclave habían levantado sus espadas contra las partidas de guerra dispersas de los sangrejurados. A pesar de que la ira infectaba sus mentes, aquellos guerreros temibles mantuvieron la disciplina suficiente para atender a la señal de Cripta-nacido, 3 rayos crepitantes que formaban un triángulo de energía que se disipaba alrededor de su relicario. Los planes de batalla largo tiempo ensayados pasaron a primer plano, y los paladines lucharon en una cuña en torno a su líder, dirigiéndose lentamente hacia el saliente del pico de la montaña. Los remanentes ensangrentados de los jinetes filos rojos, despojados de sus corceles por el remolino de la tormenta vórtice, cargaron directamente a su paso. Su ira les costó muy cara, ya que no estaban acostumbrados a luchar a pie. Fueron recibidos por las hachas de los diezmadores en los bordes de la cuña, de modo que los filos rojos murieron a puñados. A pesar de que derribaron unos cuantos forjados mientras caían, las hachas de trueno de los paladines traspasaron escudos, carne y hueso con tal eficacia que Lord Cripta-nacido ni siquiera tuvo que detener el paso. La victoria de los paladines no pasó desapercibido, pues Cripta-nacido se aseguró de que la corona de energía de la tormenta crepitase alrededor de ellos brillando especialmente. Al ver una presa interesante, Skarbrand se abrió paso a hachazos, creando un camino carmesí para interceptar a los combatientes gloriosos y triunfales. Las otras huestormentas, aún en combate, también se esforzaron por alcanzar el pico, unidas en su deseo de derrocar a la bestia Skarbrand y a los sangrejurados de su estela. Los paladines continuaron el ascenso. Las tropas del enemigo, que estaban lo suficientemente altas en la cumbre para lanzarse sobre los manomartillos, fueron atravesadas con los espadones de los protectores de Cripta-nacido, y fueron arrojados por las laderas empinadas con golpes rápidos de las espadas. Cuando el pico colgante estaba tan solo a pocos pasos de distancia, los diezmadores de la escolta de Cripta-nacido se retiraron, dejando el paso libre a sus hermanos represaliadores. Solo entonces el Lord Relictor llegó al borde de la montaña y habló. Sus órdenes ominosas fueron escuchadas solo por sus paladines. Skarbrand se acercó aún más. Los martillos relámpagos se elevaron, crepitando energía eléctrica por encima de ellos, antes de golpear con fuerza pulverizadora. La ladera de la montaña se sacudió como si tuviera miedo, pero el exiliado avanzó. 3 veces más los martillos golpearon en su objetivo. Entonces, cuando la carga directa de Skarbrand daba en el blanco, la punta de la montaña se desprendió y se deslizó hacia abajo en una cascada de nieve y piedras negras. Para horror de los señores de la tempestad, situados muy por debajo, los paladines supervivientes de la cámara mano-martillo fueron arrastrados con ella. La magnitud del acto de Cripta-nacido se hizo terriblemente clara cuando un nuevo trueno retumbó en la montaña, no de tempestad, sino de avalancha. Muchos de los sangrejurados llevaban armaduras ligeras, y gracias a su agilidad treparon con rapidez antes de que les alcanzase la luz, poniéndose a salvo en los largueros dentados de roca que sobresalían sobre aquel caos. Los forjados en la tormenta, vestidos con placas de guerra sin marita, no tuvieron tanta suerte. La avalancha sepultó a las huestormentas, dejando solo a Ionus y el inconsciente Lord Victrian con vida. Manchas dispersas de luz azul ardían hacia arriba desde los ventisqueros. Cada marca simbolizaba la muerte de un forjado. Los manomartillos fueron las tropas más perjudicadas de todas, y solo un puñado de ellos sobrevivió. Fue un sacrificio terrible, y los cielos se estremecieron ante aquel testimonio. Mas no fue en vano. Con la cabeza y las pezuñas heridas, Skarbrand rodó por la ladera de la montaña, pues sus alas andrajosas eran incapaces de elevarle. Cada piedra y roca contra la que se estrelló alimentó su furia más y más, y su indignación era tan fuerte que la nieve se derretía a su paso. Si Lord Victrian hubiera estado consciente para verlo, el último acto del plan de Cripta-nacido le habría dejado sin palabras, pero únicamente Valkia, que estaba sobrevolando la avalancha, lo presenció en su totalidad. Skarbrand fue a parar directamente en medio de los megalitos gigantes de cuarzo de sangre, y la fuerza de la avalancha terminó debido a la furia incandescente del daemonio. El daemonio buscaba un alma viviente sobre la que descargar su ira, pero no encontró nada más que nieve. Echó la cabeza hacia atrás y gritó de rabia.
En todas partes el efecto fue extremo. La fuerza de la ira de Skarbrand, tan potente que podía hervir la sangre de un hombre, se magnificó por 100 a causa del cristal de Enge de cuarzo de sangre. Mareas invisibles de furia estallaron por los mundos ígneos. Círculos concéntricos de emociones puras se estrellaron como olas contra cada corazón y mente. El bramido de Skarbrand sonó cada vez más fuerte, hasta que los pilares del Enge se agitaron y sus contornos carmesíes se hicieron borrosos. Los mortales de los páramos de ceniza y de más allá unieron sus voces al coro infernal. 1.000.000 de gargantas gritaron con voces roncas y el rugido comunal de sed de sangre se elevó a los cielos. Tan fuerte y fiero era el sonido que encendió un fuego de placer feroz en el corazón de bronce de Corne. Los ojos se volvieron rojos, las bocas espumosas y las extremidades debilitadas sintieron un salvaje impulso cuando el grito de Skarbrand alcanzó un volumen insoportable. Los megalitos de cuarzo de sangre se hicieron añicos en una detonación titánica de fragmentos rojo brillante, empalando al devorador de almas con un centenar de gruesas lanzas de cristal y desterrándolo en una nube de niebla de color rojo sangre. Una onda temible de rabia volvió a explotar a través de los páramos de ceniza, impelida por el estruendo atronador de la explosión. A su paso, la plaga de atrofia fue incinerada del todo, y con ella la maldición de Nurgle sobre las tierras ígneas. Tras el cataclismo llegó la masacre. Los fuegos de Ignax ardieron con una intensidad desgarradora, mientras cada hombre, mujer y niño tomó cuchillos, garrotes e incluso rocas afiladas. Gritando en desafío, se lanzaron sobre sus opresores, y la sangre de los hombres perversos inundó el aire. Los más cercanos a la furia apocalíptica de Skarbrand se llevaron la peor parte, ya que sus cráneos estallaron en explosiones de hueso y vísceras destrozadas. Los vástagos de Corne, lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la onda apocalíptica de furia, se volvieron contra sus compañeros de tribu, aullando los gritos de guerra de su brutal especie, mientras se daban hachazos entre sí en humeantes trozos de carne. Los forjados en la tormenta atrapados en la avalancha de criptanacido sintieron la furia antinatural agarrando sus mentes. Su intensidad fue tal que, por un momento, ocultó la pureza divina de sus almas celestes. Mantenidos en sus prisiones de hielo, no fueron capaces de corresponder debidamente. Así, en los guerreros de Sigmar recayó el horror innoble de volverse contra los suyos. En lo alto de lo que quedaba del pico de la montaña inaccesible, Ionos Criptanacido entonó el mantra de muerte meditativa de su orden. Cuando sintió que Skarbrand había sido desterrado de los mundos ígneos, trajo su conciencia de vuelta al mundo físico. El Lord Relictor contempló las secuelas de la batalla, emitiendo un profundo suspiro de alivio. El mal estaba hecho. Una sombra revoloteó arriba. De los cielos surgió una lanza irregular, arrojada con tanta fuerza que atravesó la placa pectoral de Criptanacido y le alcanzó en el corazón. Ionos murió en medio de una terrible agonía, mientras en sus oídos resonaba la risa cruel de la reina sangrienta. Poco después, Lord Tiroko recuperó la conciencia, emergiendo desde el sotavento de una gran roca y sacando a sus victrianos de la nieve para que pudiesen a su vez liberar a las otras tormentas. De Ionos Criptanacido, sin embargo, no había ninguna señal.